Es que me dice el director, que está Jorge Morales, que es experto energético, que nos va a dar unos consejos extraordinarios. Yo creo, lo voy a saludar primero. Jorge, te he visto en otros programas de televisión, se me han abierto las carnes y le he pedido a mis compañeros que te localicen porque lo cuenta estupendamente, nos va a hablar. Mira, yo he ido a Sevilla este fin de semana, Jorge. Normalmente tengo familia allí. Normalmente yo me gasto 60 euros en ir y volver desde Málaga a Sevilla todos los fines de semana. Este fin de semana han sido 90. Y entonces yo he pensado, digo, bueno, a la semana, si tengo que ir 4 veces, pues son cerca de 400 pavos. Y cuando te escucho a ti en la tele decir, esto no he hecho nada más que empezar, pues se me abren las carnes. Te pido que me esperes un momentito porque Eva Ramos nos va a contar cuánto están subiendo a día de hoy, desde que ha empezado la guerra. La gasolina, la hipoteca, la vida, la cesta, la compra. Se está disparando una barbaridad, Toñi, para que te hagas una idea. Mira, la gasolina hoy tenemos de media 1,75. Es lo más barato que van a encontrar en la gasolinera hoy si repostan, y lo más caro 2,11. Si hablamos del diésel, lo tenemos desde 1,83 € hasta 2,28. Hablabas de cuánto te gastabas tú en ir a Sevilla en una sola vez. Málaga-Sevilla, Sevilla-Málaga. Pero ojo, Toñi, que llenar el depósito de diésel o de gasolina nos está costando ya más de 25 € si tienen un coche de 50 litros aproximadamente. Y ojo, porque todo esto repercute en que en la cesta de la compra. Y es que en 5 años seguramente, si a final de mes miran su cuenta, miran su nómina, no ha subido mucho, pero si van a hacer la compra, fíjense, los huevos, por ejemplo, nos está costando el doble que en 2021, de 2 € a 4,10. También tenemos el caso de la leche, del pollo, que ha subido 50%, un 50%, un 70%. Son productos básicos. No solo estos han subido, sino más. Vamos a la siguiente pantalla para que sigan viendo, porque es una barbaridad. Nos afecta al pescado, a la fruta, a la verdura. Los tomates de 1,80 € que nos costaba en 2021 han pasado a 3,10 € el kilo, más del 70%. De media ahora, y lo vamos a ver en la siguiente pantalla, nos está costando la cesta de la compra, ojo, un 40% más. Las familias de 4 miembros ahora a final de mes en su cesta de la compra tienen que pagar hasta 300 € más. Toñi, esto es una barbaridad, como decimos. Los sueldos siguen igual prácticamente y la cesta de la compra y la gasolina no para de subir. Jorge, buenos días de nuevo. ¿Esto por qué está pasando? Vamos a empezar desde lo más básico para que yo me entere. ¿Por qué está ocurriendo todo esto? Buenos días, Toñi, un placer y muchas gracias por la inmerecida presentación. Merecidísima. ¿Qué está pasando? Pues porque sencillamente la mayor parte del petróleo y del gas natural del mundo, además de los fertilizantes, pasan por un estrecho muy angosto, que es el famoso estrecho de Hormuz, en el Golfo Pérsico, y desde que se inició esta guerra, hace ahora algo más de 2 semanas, pues está prácticamente bloqueado, con lo cual los barcos no pueden pasar por allí. Y claro, energía en la base de todo lo que compramos, porque necesitamos energía bien para fabricar los productos, bien para transportarlos, o lo normal, que es para ambas cosas, para fabricar y para transportar, ¿no? Con lo cual, efectivamente, esto ya lo vimos en la guerra de Ucrania, cuando sube la energía, automáticamente sube toda la cesta de la compra, que es lo que estamos empezando a ver ya. Jorge, tú me decías el otro día, te escuchaba decir, yo soy experto energético, pero ahora soy más experto en barcos. Estoy más pendiente de todos los barcos que están pasando por el estrecho de Hormuz. Háblame de los que están pasando, los que consiguen pasar, y en un día normal antes de la guerra, ¿cuántos pasaban, por ejemplo? Pues sí, efectivamente, yo no había estado tan entretenido en los barcos en mis más de 20 años dedicado al tema este de la energía, ¿no? Efectivamente, lo normal es que pasen en torno a 130, 140 barcos al día, y ahora están pasando con suerte 7. Con suerte, ayer pasó 1. ¿Vale? La situación es muy complicada en el estrecho porque, a ver, podríamos estar hablando un buen rato porque esto tiene derivadas además muy interesantes que seguro que te encantaban a ti y a todos los espectadores, ¿no? En primer lugar, no hay seguros. Y claro, cuando no hay seguros, los capitanes de los barcos no salen a navegar, porque si no tienen asegurada la carga, pues no vale. Entonces, el señor Trump se le ocurrió la semana pasada decir, bueno, pues como las compañías privadas de seguros no nos dan seguros, yo voy a sacar
mi banco central, ¿no? Y sacó 20.000 millones de dólares para asegurar a los barcos. Pero claro, ¿sabes lo que están diciendo los armadores? Esto que nos ofrece el señor Trump no es un seguro. En realidad es una indemnización si me hunden el barco. Pero es que yo vivo de esto. Entonces yo no quiero que me hundan el barco y por tanto tampoco salen. Así que, primer problema, tenemos un problema de seguros. Segundo, tenemos un problema de que no se puede, el señor Trump ha demostrado también que es incapaz, a pesar de tener allá toda su armada, incapaz de escoltar a los barcos, con sus fragatas, sus portaaviones y sus F-15 y todo lo demás. No puede escoltarlos. ¿Por qué? Porque lo intentó hace 2 fines de semana y resulta que algunos de los barcos que iban en un convoy, 12 barcos mercantiles, fueron alcanzados por metralla, porque Irán lanza rápidas, utiliza misiles de corto alcance, utiliza drones suicidas que se estrellan contra el barco y demás. Claro, pensar que estamos hablando de gente que está trabajando. Entonces, claro, la gente pone a trabajar para que le estén disparando, lógicamente. La gasolina ya está a 2 euros, el litro de gasolina, que eso es una barbaridad. ¿Hasta cuánto tú, en tus previsiones, cuánto vaticinas? ¿Hasta cuándo va? Toñi, depende muchísimo de cómo evolucione la guerra. O sea, si la guerra termina mañana, que no tiene pinta, porque ya además durante este fin de semana tanto Israel como Estados Unidos han reconocido que va para semanas, ¿vale? Si la guerra terminara mañana, esto se acaba en un susto y ya está, y volverán los precios a su normalidad porque el impacto no será muy grande. Pero cada día que pasa sin ese 20% de petróleo, la cosa empeora. Entonces, la semana pasada vimos un hecho histórico, que es que la Agencia Internacional de Energía, entre ellos España, son más de 30 países, liberaron 400 millones de barriles de petróleo. Es una barbaridad. El consumo mundial cada día es de 100 millones. ¿Vale? Lo que se está eliminando del Golfo Pérsico es por el estrecho de Hormuz, son del orden de 15. Entonces, 400 millones es muchísima cantidad de petróleo. Pero fíjate, solo da para 26 días. Hoy llevamos 16. Es decir, esto es una tregua, nos da un respiro, donde los precios están en 2 euros y te parecen muy caros y te digo, no son muy caros para lo que podrían estar. Ya te digo yo que si no se hubieran liberado los 400 millones, ahora estaríamos ya en 2,5. Y yo lo que dije la semana pasada y sostengo es que no me extrañaría nada ver la gasolina y el diésel, sobre todo, por encima de 3 euros el litro. No me extrañaría absolutamente nada. ¿Por qué? Porque lo que se ha hecho la semana pasada es un parche. Y lo voy a decir muy claramente. Si no se resuelve el bloqueo marítimo del estrecho de Hormuz rápido, vamos a tener un problema global de la economía sin precedentes. Sin precedentes, porque está afectando a algo que nadie puede reponer. Todo el gas y todo el petróleo que pasa por el estrecho de Hormuz, nadie, subrayo, nadie tiene capacidad de reponerlo. ¿Vale? Por tanto, si la situación es de unos cuantos días, no pasa nada porque tenemos reservas. ¿Vale? Si esto dura, como están diciendo, 3-4 semanas y somos incapaces de garantizar la seguridad en el estrecho de Hormuz a los barcos mercantiles, ya digo que tendremos una crisis sin precedentes y desde luego los precios del petróleo por encima claramente de los 2 euros, muy próximos seguro a 3. Jorge, a 3 sin precedentes, ¿qué puede ser? Ponme ejemplos, por favor, para pues que yo esta noche no duerma. El IPC fácilmente por encima del 10%, o sea, todos los productos por encima del 10%, un problema gravísimo en el campo porque no hay fertilizantes y por tanto escasez de alimentos. Podemos estar hablando, si la guerra dura más de un mes y no hay una solución para China, que es el principal importador de petróleo a través del estrecho de Hormuz, es que China, que tiene mucho dinero, va a empezar a quitarnos los barcos, claro. Porque aquí la gente, claro, también he visto una visión muy cortoplacista, entre otros por parte del gobierno español, que ha dicho, oiga, es que a mí no pasa nada porque yo no compro petróleo al Golfo Pérsico. Sí, pero bueno, pero ¿usted qué dice? Si usted le compra el petróleo a Trinidad y Tobago y resulta que los chinos están dispuestos a pagar el doble como con las mascarillas, lo levantan. Para Sevilla, por ejemplo, lo que va a hacer, pues, o para Cádiz, va a decir que no, que se va a China porque le pagan el doble. Por tanto, el mercado mundial del petróleo y del gas natural es un mercado global, no es un mercado local. Entonces decimos, nosotros en España estamos tranquilos porque tenemos 90 días de reservas. Sí, claro, para una guerra de 1 semana o 2 semanas sí, pero si la guerra dura 3 meses tenemos un problemón porque los chinos, que tienen menos reservas que nosotros, van a empezar a quitarnos los barcos. Claro. Porque están dispuestos a pagar más que nosotros para que lleguen sus barcos. Así que tenemos una situación, ya digo, realmente complicada en el estrecho de Hormuz.
¿Sabes lo que pasa, Jorge? Que yo sabía que esto iba a pasar, que es que ya de repente, como lo explica tan bien, yo el otro día lo escuché, yo dije, es que estoy siendo plenamente consciente del problema real que tenemos, ¿no? O sea, que si esta guerra sigue, que sin edie, si no se ponen de acuerdo, si no uno de los dos cede, si Trump no reconoce, me retiro, porque ahora retirarse es una derrota política. Eso no lo va a hacer. Si no se retira el uno, si no se retira el otro, al final quienes vamos a pagar va a ser el mundo. Hombre, claro. Ojo, dime. ojo, y una cosa más grave, lo que ha pasado este fin de semana. Este fin de semana el señor Trump ha dicho, yo reconozco que no puedo escoltar a los barcos, no puedo escoltar a los petroleros. Y entonces le dice al resto de países, incluido a Francia y a China, ayudadme a escoltar a los barcos. Exacto. Claro, eso supone un problemón, porque eso supone que a los países se tienen que ir a la zona en plena guerra y decantarse a favor de Trump. Es decir, les está metiendo en una guerra que no han elegido iniciar. ¿Vale? Y el señor Trump esta mañana, fue anoche en Estados Unidos, pero esta mañana en nuestros efectos, ha dicho a la OTAN, ha amenazado a la OTAN. Y ha dicho, la OTAN me tiene que ayudar. Recuerdo que España está en la OTAN. Me tiene que ayudar ahora en una guerra que la OTAN no ha decidido iniciar. Entonces ahora tenemos un problema, porque es que además, ¿sabes lo que pasa? Que los chinos han mandado ya un portaaviones a la zona. Es que estamos hablando de dos potencias nucleares con portaaviones en la zona. Estamos hablando de una tercera guerra Estamos hablando de mundial. una realmente grave, ahora mismo la situación. Y los chinos tienen que tener muchísimo cuidado porque ahora mismo tienen un acuerdo con Irán para pasar sus barcos, para que sus barcos, cuando dicen somos chinos, pasan. ¿Sabes lo que ha hecho Irán este fin de semana? Que no son tontos, por supuesto. Han dicho, voy a dejar pasar los barcos chinos siempre y cuando, en vez de negociar el petróleo en dólares, lo negocien en yuanes. Porque lo que quiere es desvincular el petróleo del dólar. Algo que Estados Unidos lleva haciendo desde hace 50 años. Y esto es lo que está pasando ahora mismo. O sea, lo que está pasando es una situación muy delicada, geopolítica y estratégica, de qué países se van a involucrar en el conflicto porque la amenaza de Trump es clarísima. O me ayudas o te quedas sin petróleo. Un cambio, esto va a ser un cambio mundial, un cambio de orden mundial económico, geopolítico, y lo vamos a sufrir la población. Jorge, te dejo, me encanta cómo lo explica, aunque no me guste nada lo que cuentas, la verdad. Pero bueno, la verdad hay que saberla, la verdad hay que saberla. Gracias, de verdad. Un placer. Es que me parece que nunca en la vida nos lo han explicado tan bien explicado como Jorge.